Bueno, ¿qué tal, Larissa? Muy buenas noches. Qué bueno poder saludarle, ¿verdad? Vamos a iniciar por respeto a usted, ¿verdad? Y primero, pues gracias por conectarse. Ahora vamos a iniciar, ¿verdad? Y pues seguimos con nuestro repaso, ¿verdad? Hoy es el penúltimo de esta semana. El repaso, a eso me refiero. Eh, y pues vamos a hablar acerca de sonido, ¿no? La misma mecánica, dinámica, perdón. Eh, Tomamos ahí problemas de libro, obviamente, ¿verdad? Y pues vamos a resolver pues eso, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra agenda, ¿verdad? Tenemos un problema sobre sonido, ¿verdad? O velocidad del sonido y la intensidad también del sonido, ¿verdad? Porque pues solo esa parte del capítulo fue la que vimos, ¿verdad? Entonces, por eso no se para, eh, pues, tener el tiempo suficiente. ¿Verdad? Bueno, el problema dice de la siguiente manera: una cuerda de 1 metro de longitud y una masa de 15 gramos se somete a una tensión de 35 newtons. Se tira de ella de manera que vibra en el modo fundamental de onda estacionaria. ¿Cuáles serán la frecuencia, la longitud de la onda, la longitud de la onda del sonido? Supongo temperatura normal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va, lo que nos están lanzando, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a pantalla para que podamos apreciar acá la panorámica. Tenemos una cuerda de longitud, ¿verdad? Eh, 1 metro, ¿verdad? Vamos a poner longitud, ¿verdad? Que es 1 metro. Una masa, ¿verdad? De 15 gramos, eso ya lo vamos a tener que convertir a, a kilogramos. Y tenemos una tensión que pues eso lo vamos a tomar como, como, así, ¿verdad? FT, ¿verdad? Porque si le ponemos solo la T mayúscula, ¿verdad? En el tema de dinámica o de fuerza, sí se pone la T de tensión. Entonces, para no confundir, mejor le pongo F sub T, que significa tensión, ¿verdad? De la cuerda. Que eso va a tener, bueno, 35 newtons, ¿verdad? Y solo, ¿verdad? Solamente son los únicos datos que tenemos. Tenemos que nos piden la frecuencia, ¿verdad? La longitud de la onda, ¿verdad? Y solo, ¿verdad? Entonces, es lo único que vamos a tener. No tenemos más datos, entonces, pues con lo que tenemos, pues trabajamos, ¿verdad? Bienvenida ya a Catherine que se nos está eh, uniendo, ¿no? Solo vamos a ver que ahí está. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Entonces vamos a dejar de compartir acá para
de, de señal, ¿verdad? Sin querer se me fue, pero no, no era la idea, ¿verdad? Pero bueno, entonces creo que toqué algo ahí y por eso me salí, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, este es los datos que nos da el problema, ¿verdad? Este es el número 14 de, del capítulo de sonido, ¿verdad? Entonces vamos pues a darle solución, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Así, ahí está, va. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos la longitud de la cuerda, ¿verdad? Eh, tenemos pues la tensión de la cuerda, ¿verdad? La masa que la vamos a convertir, ¿verdad? Eh, y vamos a ver qué más, solo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Adicional a eso, como hay una parte que dice ahí el problema, suponga temperatura ambiental normal, ¿verdad? Acá tenemos un dato extra, ¿verdad? Tomar en cuenta que es a temperatura normal, que son 20 grados centígrados, ¿verdad? Cuando eso sucede, hay una velocidad de 343 metros sobre segundo, ¿verdad? En este tipo de problemas, ¿verdad? Este es un dato especial o específico, si lo queremos ver eh, de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Bueno, primera cosa que vamos a, a realizar, ¿verdad? Longitud de la cuerda, no confundir, porque si le pongo T mayúscula nada más, va a confundirse con periodo, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Frecuencia, longitud de la onda, ¿verdad? Sí, eh, sí, longitud de la onda y sol, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Esos son los datos que tenemos, ¿verdad? La velocidad del sonido a 20 grados centígrados son 343 metros sobre segundo. Cuando sucede eso, ese dato sí es, pues, como que ya predeterminado, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a calcular, ¿verdad? Lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces tenemos el primer inciso, vamos a ver la frecuencia, ¿verdad? Sería inciso A, ¿verdad? La frecuencia, ¿verdad? Va, ahí está. Entonces vamos a entrar pues con eso, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, para poder sacar la frecuencia, pues tiene que suceder pues un montón de cosas, ¿no? Eh, vamos a ver. Ujú. Vamos a tomar el mejor camino, espérenme. Solo estoy viendo aquí mis apuntes porque, pues si no, pues de plano, ¿verdad? No se puede. Entonces, quiero tomar la frecuencia. Vamos a ver. Ah, ujú. Ok,
Ok, va. Entonces, lo que vamos a hacer como primera cosa, ah, entonces, eh, hay veces donde podemos calcular, o sea, llevar el orden literal de un problema. Por ejemplo, ahí nos dicen inciso A, frecuencia, pero no necesariamente tenemos que seguir el orden. ¿Eso es obligatorio? No. Hay veces que pues se presta el problema para seguir el orden, sí, pero hay veces donde no, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a sacar es la longitud de la onda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ah, adicional a eso, ¿verdad? Solo vamos a convertir aquí a kilogramos, ¿verdad? Que si no, eso siempre se me olvida y no quiero que eso pase, ¿verdad? Recordemos que acá esto lo dividimos dentro de 1000, ¿verdad? Kilogramos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ese sería el único cambio que voy a trabajar con respecto a esta parte. Entonces, eh, ahí está. Entonces vamos a poner acá, primero, como no llevamos un orden, ¿verdad? Porque a veces sí se puede y a veces no, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a poner aquí longitud de la onda. Ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a sacar primero eso, ¿verdad? Y ahorita les cuento el por qué no se puede sacar primero la cuerda, ¿verdad? Porque, pues, para sacar la frecuencia de la cuerda, primero tenemos que sacar otras cosas antes de sacar la frecuencia de la cuerda, ¿verdad? O sea, como que vamos a resolver el problema de lo último a lo primero, ¿ya? Entonces, vamos con primero, vamos a calcular la longitud, ¿no?, de la cuerda, no, la, la longitud de la onda, perdón, que pues, le podemos poner aquí si queremos cuerda, longitud de la onda, perdón, necio con la longitud de la cuerda, si la longitud de la cuerda ya la tenemos, eso no nos va a afectar en nada. Entonces, la longitud de la onda, ¿sí? Eh, va a ser, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, va. La longitud de la onda va a ser igual a 2 por la longitud de la cuerda, ¿ya? Que eso ya conocemos ese dato, ¿verdad? Recordemos que L es la longitud de la cuerda, le estamos calculando la longitud de la onda, ¿verdad? Del sonido, ¿ya? O sea, hay que tener en cuenta pues esas cosas, ¿verdad? La longitud de la onda, ¿verdad? Del sonido y la longitud de la cuerda, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? La longitud de la cuerda es la cuerda, o sea, la longitud como que el ancho, pero la longitud de la onda, estamos hablando literalmente del sonido, o sea, esto. Y cuando ustedes ven esto, es longitud de la onda. Cuando ven la L, es longitud de la cuerda, ¿ya? Para que no vayamos a confundir esos dos conceptos que, pues sí, tienden a confundirse. Y ya se dieron cuenta que hasta yo tiendo a confundir, ¿verdad? Entonces, 2, ¿verdad? Por la longitud de la cuerda, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? 1 metro. Entonces, eh, vamos a calcular eso, ¿verdad? Y la longitud de la onda, pues también van a ser, bueno, en este caso van a ser 2 metros. Está. O sea, prácticamente ya calculamos el inciso B, que es la longitud de la cuerda. Por lo tanto, a mí me gusta
hacer esto, ¿no? Cuando yo ya tengo una respuesta como tal, me gusta subrayar para pues saber cuál es mi respuesta, ¿no? Ahí está. Muy bien. Calcular la, la frecuencia, pero para calcular la frecuencia hay que calcular otras cosas porque debido a la, ¿cómo se llama esto? Debido a la ecuación que vamos a utilizar, ¿ah? Eh, pues sí nos piden varias cosas, ¿verdad? Entonces para que ahí pues lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Ah, quiero ver. Creo que- No, mira, aquí acabo de cometer un gravísimo, aunque pues, vamos a ver. No es error, solo es como que corregir una cuestión que acabo de cometer, ¿verdad? Entonces, mentes, voy a hacer aquí, solo lo voy a agregar, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta. Acá, lo que acabamos de calcular aquí, ¿ah? Es la longitud de la onda de la cuerda, ¿ya? No del sol, no el sonido, ¿ya? Entonces ahí está. Ahí lo aclaro, ¿verdad? La longitud de la onda de la cuerda es lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Por esa razón yo creo que ya estoy haciendo bolas a medio mundo, pero voy a corregir aquí para que estemos en contexto, ¿verdad? Vamos a ver si nos cabe todo. Para que sea aquí. Longitud de la onda de la cuerda, ¿verdad? Longitud de la onda de la cuerda va a ser 2 multiplicado por la longitud normal de la cuerda, que es 1 metro, ¿verdad? Entonces, para que ahí lo tengamos como que presente, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí, bueno, ya Stephanie que nos acaba de unir, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, ahí está. De la longitud de la onda de la cuerda, que no es la misma la longitud de la onda del sonido de la cuerda, no es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes, ¿ah? Que sus unidades sí se miden en las mismas, o sea, sí son las mismas unidades que son metros, ¿verdad? Pero el resultado no es el mismo, ¿verdad? Entonces, para que no lo vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces, la longitud de la onda de la cuerda es 2 metros. Y ya está, hoy sí. Ahí está, ¿verdad? Aunque como esta no es la respuesta que estoy buscando, ¿verdad? Entonces lo voy a subrayar en dorado, ¿verdad? Como que estas son respuestas alternas, ¿verdad? Ahí está, va. Entonces, longitud de la onda de la cuerda, esto, ¿verdad? Vamos a poner el problema para que acá nos pongamos en contexto, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Entonces, eh, ahí está, ¿verdad? Una cuerda de 1 metro de longitud y una masa de 15 gramos se somete a una tensión de 35 newtons. Se tira de ella de manera que vibra en el modo fundamental de la onda estacionaria. ¿Cuáles serán? La frecuencia, la longitud de la onda del sonido, no la longitud de la onda de la cuerda. Pero necesitamos ese dato también. Suponga que la temperatura ambiental es normal. Cuando la temperatura ambiental es normal, la velocidad del sonido automáticamente va a ser de 343 metros sobre segundo. Este dato lo pongo aquí. Cuando eso pase y diga, suponga temperatura ambiental normal son 20 grados centígrados y la velocidad del sonido va a ser de 343 metros sobre segundo, ¿verdad? No está ahí, pero obviamente ahí dice, suponga temperatura ambiental
normal. Entonces, ya ese dato ya va como que implícito, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. Va. Vamos a ver. Bueno, ustedes que ahí está, ya lo tengo, va. Entonces, eh, estábamos hablando, ¿verdad? Que la longitud de la onda de la cuerda y la longitud de la onda del sonido no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero repito, lo que vamos a hacer ahorita son cosas que nos van a servir para llegar a las dos respuestas finales, ¿ya? Entonces tenemos que ir teniendo ciertos datos que pues por acá los vamos a ir escribiendo para que después ya cuando borremos de plano a tocar borrar no sea tan complicado, ¿no? Va. Bueno, ya tenemos la longitud de la onda de la cuerda. Entonces ahora vamos a sacar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a sacar la velocidad de la cuerda, ¿verdad? No la velocidad del sonido de la cuerda. Aclaramos, ¿verdad? Aclaramos porque, pues, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? La velocidad de la cuerda, de la onda de la cuerda y la velocidad de la onda del sonido de la cuerda son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a poner aquí. Velocidad de la cuerda, ¿verdad? Entonces, yo me gustaría escribiendo ahora velocidad de la cuerda. Sí, velocidad de la cuerda. ¿Ah? Ahí está. Pero para sacar la velocidad de la cuerda, ¿verdad? Porque la velocidad de la cuerda es la raíz cuadrada de la tensión dividido la densidad lineal, ¿sí? Pero no conocemos la densidad lineal, por lo tanto tenemos que conocer primero la densidad lineal o sacar la densidad lineal y después ahí sí ya podemos sacar la velocidad de la cuerda. Entonces tenemos que hacer ese procedimiento, ¿verdad? Entonces para que no lo vayamos a perder ahí de vista, ¿verdad? Entonces, para sacar la densidad lineal sería una U y eso va a ser masa sobre la longitud de la cuerda. Esto, ¿verdad? Entonces vamos a sacar eso, ¿verdad? Entonces, venimos acá, entonces vamos a tener 0.015, ¿verdad? Dividido la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda es un metro, ¿verdad? Y aquí es kilogramo. Entonces la densidad lineal de la cuerda, que se calcula en kilogramos por metro, va a ser, bueno, 0.015 dividido uno pues es 0.015, ¿no? 0.015 kilogramos sobre metro, ¿verdad? Ahí está. Ya tenemos, pues, otro dato importante. Ahí está, ¿verdad? Pero lo que queremos es la velocidad de la cuerda, ¿verdad? No la densidad lineal, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está, va. Ahora, vamos a calcular, sí, la velocidad de la cuerda, ¿sí? Para calcular la velocidad de la cuerda, le voy a poner velocidad de la cuerda para que tengamos presente. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión, y le voy a poner F sub T, para que no se, porque si le pongo solo T por tensión, se confunde con el periodo, entonces no, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir dentro de la longitud, dentro de la densidad lineal. Por eso teníamos que conocer la densidad lineal, o encontrar, mejor dicho, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces, velocidad de la cuerda
¿sí? Eh, Va a ser esto, ¿verdad? La tensión de la cuerda son 35 newtons. Voy a ponerle sus unidades de medida. Y la densidad lineal de la cuerda es 0,015 kilogramos sobre metro, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Vamos a poner más grande esta cosita para que se mire bonito. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya podemos calcular pues la velocidad de la cuerda, ¿verdad? Entonces, la velocidad de la cuerda, ¿cuánto nos daría esto? Si me ayudan ahí, me ayudan ahí a calcular eso, ¿verdad? Raíz cuadrada, ¿no? Y 35 dividido 0,015, ¿verdad? Y pues ahí vamos a tener automáticamente pues, la respuesta, ¿verdad? A mí me salió 48,30. No sé si te sale. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Y sí, 48,30 metros sobre segundo, ¿verdad? Muy bien. Eh, 48,30. 48,30 o 48,3. El cero no afecta en nada, ¿verdad? Metros sobre segundos, ¿verdad? Ahí está, va. Ya tenemos la longitud de la, perdón, la velocidad de la cuerda, ¿verdad? Otro dato, ¿verdad? Lo que subrayo como morado, a excepción de esto, este no, porque era un dato para sacar otra cosa. Este lo voy a subrayar con verde, porque este es un dato, no es una respuesta auxiliar, es una respuesta alterna, sino es una respuesta auxiliar a la respuesta auxiliar total o subtotal, si quieren verlo así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hago esto? Porque estos datos que tengo aquí los voy a pasar para acá, porque ya después tengo que borrar de plano, ¿no? Para poder seguir encontrando lo que necesitamos, ¿no? Entonces, voy a poner ahí, así no se nos olvida, porque se Lick, nos olvida ahí. disculpe. No, voy a borrar. Lick, disculpe, no sé si soy yo, pero yo miro borrosa la pizarra, no sé si porque lo estoy viendo en la compu. Vamos a ver, esperen ustedes. Puede ser que la cámara esté sucia. Vamos a Pero no sé limpiarla. si mis demás compañeras miran o tal vez solo soy yo. Miremos ahí. Y No se la vi. mira Que pueda hacer su señal. la señal mía. No sé, la señal mía. Sí, va. ¿O de, o de cuál señal? Ah, Tal sí, vez por fíjense que eso se aquí corta dice que también. la señal está un Se poco, corta y se le escucha así como que sí, entrecortada. sí, va. Espérenme pues. Miren pues, si yo llego a salir, no se preocupen, internet para que no suceda eso. Así que, espérenme pues, vamos a ver qué podemos hacer. Permítanme.
Ya hice el cambio ahí, ¿verdad? Ustedes me dicen si ahora sí me escuchan mejor y se mira mejor, por favor. Sí, Entonces sí, sí, era. Ahí estamos. súper. Gracias. Gracias. Si escuchan fútbol, no es porque esté viendo el partido, sino porque mi monitor, como uso la pantalla de mi tele, ¿verdad? Se desconectó, entonces, eh, y se puso el cable, obviamente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a conectar la pantalla atrás, porque al desconectar el internet, pues obviamente va, se desconecta todo. Ustedes que vean, a veces suele pasar que, eh, y ya, pantalla completa, vamos a ver si me conecta esta cosa, porque sin eso no me va a dar algo. Aunque tengo el iPad, pero no, no quiere, no quiere. Si no, solo vamos a conectar, voy a conectar, eh, voy a abrir también el iPad. Entonces, voy a hacer un último intento y dice, no, pues ya no, ya no le voy a robar amor a la tele. ¿Va? No quiere, no quiere. Disculpe, ¿dónde ¿Ah? está dónde está onda de cuerda, pero con rojo? ¿Qué número es el que está ahí? Dos, un dos, Arriba, arriba, donde este, está con escrito con rojo. Ajá, dos L. 2L. Ah, Ujú. Ahí está. No, no quiere la pantalla. Entonces, solo hay una solución. Ahí está. Bueno, para no sufrir y no perder tanto tiempo, ahora entonces mejor vamos a seguir acá. Es que no se quitaba la barra específica. Ah, sí. Esto es dos l, ¿no? Entonces, va. Entonces, decíamos que la velocidad del sonido era 343 metros sobre segundo, ¿verdad? Eso ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la longitud de la onda de la cuerda, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a poner, o sea, lo voy a poner como para especificar, ¿va? Frecuencia del sonido, aunque la frecuencia es sonido, ¿va? No necesariamente tenemos que ponerle frecuencia al sonido. Entonces aquí lo que sí voy a poner es longitud de la onda del sonido, entonces longitud del sonido. ¿Va? Ahí está, entonces aquí ahí está, va. Entonces aquí tenemos la longitud de la onda de la cuerda, ¿verdad? Son 2 metros. Y tenemos la velocidad de la cuerda, que son 48,30 metros sobre segundo. Ahí está. Eso es lo que hemos eh, encontrado, aunque el primer dato ese ya estaba, ¿verdad? Y los otros dos que son los que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está. Vamos a intentar otra vez. Yo sí sigo de necio con mi pantalla, ¿no? Pero es que sí me sirve un montón ustedes, de verdad. No se llama ustedes. Entonces, bueno, ya tenemos esos datos, ¿verdad?
La longitud de la cuerda, la longitud de la onda de la cuerda, pues ya lo tenemos, ¿verdad? La velocidad de la cuerda, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ahora, ahora sí vamos a calcular, ¿verdad? Lo que necesitamos, la frecuencia y la longitud de la onda del sonido. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a... eh, listo, va. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que acabo de hacer. Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, va. Sí podemos borrar, ¿verdad? Perdón que tenga que borrar, pero pues ustedes comprenderán que no, no lo puede dejar en una sola panorámica, ¿verdad? Entonces vamos a tener que, lamentablemente, ¿verdad? Borrar. Va. Vamos a borrar, ¿verdad? Entonces, a volver a poner eso de los 0.015 kilogramos para que pues, lo tengamos ahí. Porque este solo es un dato que ya tenemos que tener, ya lo conocemos, pero para que se mire bien. Va. Pues ahora sí, la frecuencia y la longitud de la onda del sonido, la frecuencia y la longitud de la onda del sonido, pues aquí sí me va a caber, eso no va a pasar nada extraño. Va, ahora. Entonces ahora sí yo ya puedo venir y poner inciso A, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la frecuencia, ¿verdad? Va. Pues la frecuencia, según las ecuaciones, ¿verdad? La frecuencia va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad de la cuerda, ¿verdad? Dividido la longitud de la onda de la cuerda, ¿verdad? Esa va a ser la frecuencia. Lo vamos a poner aquí más en medio. Ahí está. Va. Entonces ahora, como si ya tenemos las dos cosas, tanto la velocidad de la cuerda como la longitud de la onda de la cuerda, entonces sí podemos calcular pues esas cositas, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a calcular eso. Entonces, frecuencia va a ser velocidad de la cuerda, que acá lo tenemos, son 48,30 metros sobre segundo, y la longitud, ¿verdad? De la cuerda, de la onda de la cuerda, ¿no? Son 2 metros, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces vamos a tener como frecuencia, ¿verdad? Y aquí pues metros y metros se fue, solo quedan segundos, pero pues esos segundos sabemos que la frecuencia se calcula en hercios, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está, ¿no? ¿Cuánto da eso? 48,30 dividido 2. ¿Cuánto da? Catherine dice 24,15, sí, 24,15 hercios, ¿verdad? Ahí está. Y ahora sí, ya le puedo poner eh, con rojo, ¿verdad? Que esa es la respuesta del problema. Una de las respuestas del problema, ¿verdad? Cuando uso el color rojo, esto se llama patrón de colores, significa que esta ya es una de las respuestas del problema, o sea, respuesta oficial. Para las otras son alternas, ¿verdad? O auxiliares, ¿verdad? O subrespuestas, ¿verdad? Ahí está. Va. Ya tenemos el inciso A. Ahora vamos a calcular el inciso B, que es la longitud
de la onda del sonido, ¿verdad? Entonces, inciso B, ¿verdad? Longitud de la onda del sonido, ¿verdad? Ahí. Pues eso va a ser, ¿verdad? Eh, pues la longitud de la onda del sonido, ¿verdad? Le podemos poner, normalmente es así, ¿verdad? Acuérdense, cuando hablamos sonido, pues solo es así, ¿verdad? Le voy a poner sonido, ¿verdad? Para que no se confunda con la longitud de la cuerda, la longitud de la onda de la cuerda, sino le voy a poner sonido solo para no confundir. Pero sinceramente, la longitud de la onda de la onda del sonido originalmente va sin esto, así. O dejémosla así, ¿verdad? Ya sabemos que esto es del sonido, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual eso? Pues va a ser igual a la velocidad del sonido, ¿verdad? Y dividir, ¿verdad? La frecuencia. Y como resulta que sí conocemos las dos cosas, la velocidad del sonido, ¿por qué conocemos la velocidad del sonido? Dirá alguien. Que resulta que la temperatura es temperatura ambiente, son 20 grados centígrados, automáticamente son 343 metros sobre segundo. Siempre que en problemas así, diga, suponga que es temperatura ambiente, automáticamente nos están diciendo entre líneas, o sea, no nos lo están diciendo oficial, como, o sea, literalmente que ahí está visible, pero sí nos lo están diciendo entre líneas. Cuando nos dicen, suponga que la temperatura ambiente, cuando hablamos de sonido, ¿verdad? Suponga que es temperatura ambiente, nos están diciendo que la velocidad del sonido es 343 metros sobre segundo a 20 grados centígrados, ¿verdad? Nada más, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que como en algún momento ustedes han dicho, ¿verdad? Puede ser pregunta distractoria o puede ser dato distractor, sí, pero no, ¿verdad? Es un dato como tal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto. Velocidad del sonido son 343 metros sobre segundo y la frecuencia que ya conocemos son 24.15 hercios, ¿verdad? Y, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión que que la longitud de la onda del sonido, ¿no? Es igual a 14.20, ¿no? No sé si es cierto. Metros. Ahí está. ¿Verdad? Sí, va. Sí, da eso. Sí, ahí está. Va. Y ya. ¿Bien? Ya tenemos toda la respuesta. ¿Verdad? Habidas y por haber. De hecho, las primeras cosas que sacamos las hubiéramos podido calcular aquí abajo de la frecuencia, ¿verdad? Antes de calcular la frecuencia, pues nos echábamos todo el procedimiento aquí abajo, bueno, pero pues por tema de espacio, ¿no? De plano tuve que hacerlo anticipadamente, ¿verdad? Así después ya solo ir a, ir a calcular, ¿va? Y ahí está. ¿Dudas? ¿No? ¿Está bien? Va. Denle ahí, tomen una captura si quieren, ¿verdad? Listo. Y ahí ya tenemos las dos respuestas que andábamos buscando, ¿no? Frecuencia y longitud de la onda del sonido, que era lo que el problema nos estaba indicando, ¿verdad? Entonces ustedes ahí escriben, yo voy que aquí está mi presentación, ¿verdad? Voy a poner eh,
el otro problema, ahí está, solo para proyectar. Muy bien. Si no hay dudas, ¿verdad? Ahora sí ya se mira porque la luz de la cocina de acá en mi casa está encendida, entonces eso tira un poco de reflejo. Si se dan cuenta, ya no tiene reflejo ahí. Es por eso, ¿verdad? Va. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, la pregunta, ¿verdad? O sea, eh, hoy en la mañana, ¿verdad? Que estaba en la universidad, eh, pues con el licenciado estábamos resolviendo unas cuestiones, ¿verdad? Y pues les había quedado a él un resultado, a mí me quedó otro, entonces eh, y por el tema de que iba muy rápido, después me acerqué a él y le dije, mire, Lee, fíjese que tengo una duda, porque es que a mí me quedó esto, pero tengo la duda de por qué queda valor. Y me dijo, no, es que hicimos una comparación de que si se calcula de esta manera, para los compañeros que estaban ahí va de alegar por el resultado. Le dije, bueno, bueno. Y pues ya me quedó más claro, ¿no? Entonces sí es importante que, sin miedo, ¿no? Que ustedes ahí pregunten. Muy bien. Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a borrar. Bueno, entonces vamos a borrar acá. Ahí está. Va. Entonces vamos a pasar al problema como tal. Al siguiente problema. Va. Entonces voy pues con el... Quiero ver, déjenme revisar porque ni yo me recuerdo. Ahí está. Es que como cuando no uso dos pantallas, pues se pone más fea la cuestión, ¿verdad? Va. Entonces, permítame, voy a bajar como una cosa acá. Ahí está. Dice, problema número 34. Dice, calcule la intensidad del sonido, ¿ya? Generada por una fuente puntual de sonido de un watts en un punto situado y en dos puntos, 3 metros y 6 metros a 6 metros de ahí. ¿Verdad? Entonces, es como que la única variación que va a tener eso, ¿verdad? Lo que vamos a calcular es la intensidad del sonido, ¿verdad? Es lo único, ¿verdad? No, no hay más. Entonces voy con los datos. Dice, calcule la intensidad generada por una fuente puntual de sonido, ¿verdad? En watts, ¿verdad? Entonces, cuando nos hablan de fuente puntual de sonido, ¿sí? Ese es un sinónimo, escúchenlo bien. Fuente puntual de sonido es igual a potencia, pero en sonido se utiliza esto, fuente puntual de sonido, ¿verdad? No se le dice potencia como tal, pero sí es potencia. Pero acá se está usando fuente puntual de sonido, ¿ya? Entonces, la potencia, ¿verdad? Dice ahí que es de un watts, ¿verdad? ¿Ya? En un punto situado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, cuando dice punto, que eso es distancia, ¿verdad? Distancia uno, si quieren verlo así, 3 metros y distancia 2, 6 metros. La pregunta del millón, dijo Ali, es ¿cuál es la intensidad del sonido? Más o menos se calcula, esta es la letra, la variable que se utiliza para representar el sonido, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí está el problema para que ahí lo tengan ustedes, ¿sí? Va.
Vamos a dejar de compartir la pantalla para ver la pizarra. ¿Va? Ok. Bueno, pues, em, va. Vamos a resolver. Este está más fácil, ¿verdad? Está más sencillo, solo voy a no voy a borrar nada. Aquí sí voy a. Entonces, intensidad. Voy a poner ahí intensidad, ¿verdad? Eh, cuando, ¿verdad? La distancia, en este caso, la distancia, cuando calculamos la intensidad de la distancia, se va a tomar o va a tomar un papel, si lo quieren ver así, ¿verdad? Como un radio, ¿ya? Es una distancia, sí, pero en intensidad, cuando se calcula intensidad y nos dan distancias, eso funciona como un radio, ¿de acuerdo? Entonces, así va a funcionar esto, ¿verdad? Por eso le cambié ahí de la D a la R, ¿verdad? D significa distancia, ¿verdad? Cuando voy a poner aquí R es igual a 3 metros. ¿Por qué razón? Porque resulta que la intensidad, ¿verdad? Del sonido, ¿verdad? Va a ser igual a la potencia o a la, ¿cómo era que decía el programa? O, va a ser igual a la fuente puntual de sonido, ¿verdad? Dividido 4pi por radio al cuadrado. 4pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a calcular eso, ¿verdad? Pues aquí sería potencia en watts, ¿verdad? 1. Aquí 4pi por, si quieren hagamos esto de una vez, radio al cuadrado, 3 al cuadrado, esto es 9. Ahí está, ¿verdad? 9, ¿sí? O sea, es esto, 3 al cuadrado. Y no se vayan a equivocar con que yo siempre pregunto, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Muchos me responden. eh, una vez estaba con alguien, ¿verdad? Ya universitario, no ustedes, sino otras personas que les doy clases, bueno, les daba. Y yo pregunté, ¿3 al cuadrado? Y me contestan 6. No es 6. 3 al cuadrado significa esto, 3 por 3. ¿Ya? La base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que indica el exponente. ¿Verdad? Por esa razón aquí es 9, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces aquí ponemos esto, intensidad va a ser igual, y pues vamos a hacer eh, Lick, a mí me salió 0,71. a ver, permítame, quiero ver una cosa. ¿Cuánto daba? Estefan, ¿cuánto había dado? A mí me dio cero punto Ajá, setenta y uno. 0,71. Ok, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Entonces aquí sería 1 dividido, podemos poner
paréntesis ahí. Ah, no, no. Paréntesis 4pi, ¿verdad? Por 9. Mm, no, no sale 0.00, eh, 804. Si quieren, sí, va, espérense, vamos a hacerlo aquí en la calculadora de la compu para que estemos como que en contexto de lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, ahí está, va, espérenme, pues. Voy a compartir la calculadora de la computadora. Bueno, ahí está, va. Entonces, vamos a tener uno dividido, ¿verdad? Voy a escribir esto entre paréntesis, 4, ¿verdad? Tecla Shift, tecla EXP o por 10 que es para que se convierta en pi, y esto lo vamos a multiplicar por 9, ¿ya? Eso nos va a dar 0.00, 884, ¿no? Esa cantidad de decimales vamos a utilizar, que es un poco más exacto, ¿no? O si quieren solo 4, en este caso, ¿va? Porque acuérdense que después del 0 punto hay dos ceros, entonces obvio hay que usar más, ¿va? Entonces 0.0088, ¿verdad? Y eso lo vamos a dar en watts, ¿verdad? Metro cuadrado, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Entonces así se calcula. Intensidad, le voy a poner aquí intensidad A, si quieren verlo así, ¿verdad? Es 0.0088 watts sobre metro cuadrado, ¿ya? Ahí está. Esteban, no sé qué pasó ahí que había quedado 0.01 o cómo era. Era 0.71, pero lo que pasó fue que yo no lo encerré entre paréntesis. Entonces Ah, me ya, tiró otra cantidad. ok, está bien, está bien. Sí, miren, cuando nosotros hacemos de una vez todo, ¿verdad? Si abajo hay multiplicación, a excepción del pi, ¿verdad? Porque pues el pi es un símbolo, sí tiene un valor, pero ya la calculadora lo toma, ¿verdad? Literal. Sí es necesario colocarlo entre paréntesis, ¿verdad? Si no, nos va a tirar otra cosa, ¿verdad? Sí, cabal, si daba 0.71, entonces ahí sí es necesario. Si quieren, lo voy a poner ahí para que no se les olvide, ¿verdad? 4 pi por 9, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos falta hacer? ¿Verdad? Calcular la intensidad cuando el radio, ¿verdad? Es 6. Yo solo voy a escribir, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes también lo hagan, permítanme, no vayan a dar ningún resultado porque tal vez alguien ya lo hizo, eh, y está bien, eso no es malo. Intensidad cuando, ¿verdad? R es 6 metros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Solo voy a poner la ecuación acá, ¿verdad? Igual potencia 4pi por radio al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Va. Entonces, háganlo ustedes, ¿verdad? Mientras yo voy a tomar agua, a traer agua, porque pues sí, si no me va a afectar eh, la garganta. Se hace lo mismo, solo que lo que vamos a cambiar en lugar de 3 va a ser 6. 6 al cuadrado es 36. O sea que acá ya no va a ser 9, sino que va a ser 36. ¿Por qué? 6 al cuadrado es 36. Entonces, quedaría lo mismo, solo que lo que va a cambiar en lugar de 9 va a ser 36. ¿Verdad? Para que... El que lo hice, a mí me salió 0.013. 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
¿Cero punto qué? 0,13. 0.013. Ajá. En el segundo. Sí, en la B. Pero sí se encerró entre paréntesis. Sí, lo voy a volver a intentar. Voy a ir a traer agua y ahorita vemos qué pasó. Me da un poco de duda porque no creo que sea eso, porque si acá nos da esto, automáticamente, si el radio es más grande o la distancia es más grande, automáticamente la intensidad va a ser mucho más grande. O sea, va a ser más. Bueno, ahorita ven. Ya sé que estaba poniendo mal, Ajá, ¿qué pasó? pero ahora me salió 0.0022. Ahí sí, esa es la respuesta. Tiene sentido, ¿verdad? Una respuesta un poco más chiquita, ¿va? Entonces, tenía que ser así, ¿va? Vamos a ponerlo acá, ¿verdad? Intensidad va a ser uno dividido, paréntesis, 4 pi por, en este caso ya me saltó un paso, 36 de una vez, ¿verdad? Y pues esto nos va a dar 0.0022, ¿verdad? Watts sobre metro cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Y listo, ¿sí? Y ahí está, ya tenemos la respuesta. Obviamente, ahora yo les pregunto una cosa, esta es pregunta examen, ¿verdad? Lo que, como dijo un licenciado ahí en la universidad, todas las respuestas son correctas. Si está mala, pues obviamente la corregimos, ¿verdad? No hay problema, pero son correctas, no se preocupen. ¿Qué creen ustedes? ¿Estos números son muy grandes o muy pequeños? Si en un examen les pusieran solo la pregunta, les pusieran un número así o números así y les preguntaran, ¿estas cantidades o estas cifras son muy grandes o muy pequeñas? ¿Qué contestarían ustedes? Yo creo que son muy pequeños. Muy pequeñas. ¿Qué dice el demás pueblo? Aquí la respuesta de todos es importante, ¿verdad? Pequeña, dice Katherine. Muy bien. ¿Qué dice Amy? ¿Muy grande o muy pequeña? Las cantidades. Mm. Vamos. Ujú. Sin miedo, diga. O sea,
No sabes, va, no hay problema. Se vale, esa respuesta también es válida. Claro, en un examen no va a haber una respuesta, no sé, ¿verdad? Pero a menos que se ponga otra, ahí sí se pone, no sé. Bueno, miren, pues, eh, estas respuestas también, pero yo estoy 100% seguro, y ustedes me van a dar la razón, que la ingeniera trabaja más notación científica que otra cosa, ¿o no? Sí, todo lo pasa a notación científica. Entonces vamos a pasar esto a notación científica. Las respuestas estas están bien, son válidas, 100% válidas, no son malas, pero pues, ¿verdad? Pero no vamos a usar la calculadora, ¿verdad? Te voy a enseñar un truco, bueno, no sé si un día se conectaron o vieron la grabación, pero yo hice una como demostración de cómo pasar números decimales a notación científica. Pues miren, pues, tenemos que tener en cuenta que, que la notación científica tiene condiciones. Para que la notación científica sea notación científica, el número tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Y menor a 10. Puede ser 1.1, 1.1, 1.2, etcétera, hasta el 9.9, ¿ya? En ese rango es válido, ¿verdad? Cuando el número es muy grande, el exponente va a ser el exponente va a ser positivo, ¿verdad? Estamos hablando que un número muy grande son, ¿qué? 2.450, 2.000, 2.450.320. Eso es un número muy grande. Entonces, en casos así, eso es un número grande. Entonces, cuando se pasa a notación científica, el exponente va a ser positivo. Pero en este caso, que es un número pequeño, ahora, ¿cómo sé yo que es un número pequeño? Tiene cero, cero punto desde ahí ya se sabe que eso es un número muy pequeño, ¿ya? Demasiado. Entonces, se va, se sabe, o bueno, no se sabe, sino así es, que el exponente va a ser negativo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, pues, dijimos que la notación científica va a tomar sentido cuando cuando si es mayor a cero y menor a 10. Entonces, vamos a contar, a correr este punto hasta que llegue a la condición que yo acabo de decir, que sea ya sea un número, sea el número uno, de 1 a 9.9. Entonces vamos a correr, vamos a ver, uno, 2, si lo dejo aquí, ¿qué tendríamos? Eliminemos los primeros dos ceros. Si dejo el punto decimal aquí donde está mi dedo, ¿qué diría ahí? Si ponemos un punto ahí, entonces sería -2. No, me refiero al número como tal. Si eliminamos los dos ceros y pongo el punto decimal aquí, ¿en qué número se convertiría? En 0.8. 0.88. Va, ahora la pregunta es, ¿cumple la condición de la notación científica? No. Va. Y si lo corro no, va, no cumple. Si lo corro otro espacio, acá, ahí ya eliminamos esos tres ceros. El punto decimal está aquí, en medio de los dos ochos. ¿Qué números es ese? 8.8. 8.8. ¿Será que cumple como notación científica? Sí, solo que hay que ponerle por 10. Ah, claro. Va, entonces aquí 8.8 por 10. Y aquí viene el secreto. ¿Cuántos espacios corrí yo el punto? Desde aquí hasta acá. El 1, 2, 3. Ah, entonces va a ser 3 negativo. Watts, metros cuadrados. Y vamos a comprobar, ¿verdad? Que eso sea cierto en la calculadora. Ustedes van a decir, usted lo tiene en sus apuntes. No, lo estoy haciendo de manera espontánea, ¿verdad? Mis apuntes son para verificar si está bien lo que hice, ¿verdad? Porque pues a veces hay errores, pero realmente no me gusta solo venir
copy-paste con los ojos, ¿verdad? Ahí está. Ya ahorita lo vamos a comprobar. Va. Ahora, vamos a hacer el otro, ¿verdad? Va. ¿Cuál sería la notación científica ahí sin calculadora? 2.2 por 10 a la menos 3. 2.2 por 10 a la menos 3 de watts metro cuadrado. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Da? ¿Dan cuenta? No usamos calculadora, ¿verdad? ¿La calculadora es buena? Sí. Yo les dije a mis alumnos cuando les enseñé la notación científica. Se asustaron, pero me captaron la idea. Les dije, miren, pues, les voy a enseñar a cómo pasar del decimal a notación científica sin usar calculadora. Y después lo vamos a comprobar. Y la calculadora solo va a ser la herramienta para verificar que sí sea cierto, ¿verdad? O sea, a la ley y el testimonio. Entonces, se quedaron así como que, uy, qué miedo, ¿verdad? Como por decir algo, cuando a uno le dicen, no use inteligencia artificial, es la muerte, en algunos casos, ¿verdad? No en todos. Va, ahí está. Miren, como ustedes saben, pero ustedes han dicho que la ingeniera utiliza más notación científica que otra cosa, ¿verdad? Entonces, por esa razón, decidí pasar la notación científica, ¿va? Eh, ahí está. Ahora, vamos a comprobar que eso sea cierto, ¿va? Porque, pues, capaz y no es cierto. Eh, tenemos que tener ¿cómo se dice? El derecho de la duda. O sea, vale dudar, eso no es malo. Va, entonces voy a poner ahí, solo voy a configurar la calculadora de notación científica. Entonces voy a poner aquí Shift, tecla Mode, busco la tecla SCI. En este caso van a ser, quiero ver, dos decimales, ¿verdad? Va, entonces vamos a poner aquí 0.0088, le doy igual a, y miren, 8.8 por 10 a la 3 negativa. Sí, está bien, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el otro. Obviamente sí va a dar, va. 0.0022, ¿verdad? Igual, acá me tira en fracción, pero lo cambio. Y miren, 2.2 por 10 a la 3 negativa, ¿sí? Vamos a revisar mis apuntes. ¿Y es cierto? Sí, sí es cierto, ¿verdad? Ahí está. Sí es cierto, ¿verdad? Miren, qué bonito. Y ahí está. Bueno, yo no sé, ¿verdad? No sé, pregunto. Bueno, es que los ingenieros no lo hacen mucho, ¿va? Porque no lo hacen. Eso yo soy testigo que no lo hacen. Pero tal vez ella sí lo hizo, ¿va? No sé, uno no sabe. ¿La ingeniera alguna vez les enseñó a cómo sacar la notación científica sin calculadora? De casualidad. La verdad no, pero tal vez supuso que ya lo sabíamos. Seguramente. Porque los ingenieros suponen, no saben, suponen, ¿verdad? Pero No. un día sí se tomó como que el tiempo para ver cómo lo hacíamos. Entonces, Ok. algunos sí les explicó. Ya, está bien. Va. Y ahí están, ¿verdad? Bien. Incluso este tema de notación científica es parte de la física. Yo cuando enseño física, el primer tema que meto es este, ¿verdad? Muchos me dicen, pero ese es tema de matemática, ¿para qué nos va a servir en la física? Y les digo, va a servir, ¿verdad? No, no me lo creen, pero después me dicen, tenía razón, usted sí nos iba a servir. Y yo les digo, ya vieron, y no confiaron en mí, ¿verdad? Entonces, y un licenciado hoy dijo algo que me voló la cabeza, pero tiene razón. Me dijo, no me dijo, él dijo en la clase, digo, para estudiar física hay que saber matemáticas. Y tiene razón,
No, o sea, saber en el sentido saber cosas, ¿verdad? No todo, no toda la matemática, sino cosas de matemática, ¿verdad? O conceptos básicos de matemática. Y si no, pues repasarlos, ¿no? Eso no es problema. Para mí no es un problema. Y ahí está. Entonces, cualquiera de las dos respuestas está bien. En este caso, ¿verdad? Como a la ingeniera le encanta la notación científica, ¿verdad? Entonces, pues de plan vamos a usar la respuesta como notación científica, pero yo siempre digo cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, quiero ver, acá creo que había algo, comentario. Ah, muy bien. Sí, a veces suele pasar, ¿verdad? Que a uno le enseñan eso en DIVAR, ¿verdad? Y a veces no, ¿verdad? O se olvida, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Ahí es. Entonces, bueno, esos eran los dos problemas que íbamos a resolver, ¿verdad? Esta noche, ¿verdad? Uy, hoy me tardé más. Ayer me tardé una hora, hoy me tardé más. Obviamente, pues había que, como siempre les he dicho, a veces nos tardamos los 60 minutos, una hora como tal, y a veces dependiendo cómo sea la naturaleza de los problemas, pues nos podemos llegar a tardar más, ¿verdad? Esa es la ventaja de los lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Que yo tengo tiempo hasta además, ¿verdad? Pero los martes y jueves ahí sí es un poco más reducido, ¿verdad? Por respeto, ¿verdad? Bueno, entonces con esto vamos a finalizar ya el repaso del sonido, ¿verdad? Mañana nos tocaría la luz óptica, sería la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera decir, dígalo, ¿verdad? ¿Alguna duda, comentario, queja? ¿Verdad? Todas las respuestas son válidas. Lick, disculpe, yo sí tengo una pequeña duda. Fíjese que estaba haciendo un ejercicio pero no es de ahorita del sonido, ¿verdad? Un ejercicio del calor latente. Pero el problema era pequeño, pero cuando lo estaba haciendo, me di cuenta que era grandísimo. Porque le voy a leer lo que decía la pregunta. ¿Cuál calor requiere más cambio del hielo al vapor caliente? Y de primero decía que el calor tenía que el calor del hielo tenía uno y que después lo pasó al líquido y que después lo pasó al vapor. En fin, me tocó que hacer varias cosas y, y la verdad que no sé si así le tengo que hacer en todo.
Dios, perdón, que ahí que se apagó la compu que estaba buscando una cosa y creo que desconecté algo y cuando sentí ya nadie estaba hablando y que la compu bien apagada. Va. Stephanie, ahora sí, ¿qué era lo que, la duda? Sí, es que era un problema que el contexto era pequeño, pero decía varias cosas en el mismo. Era el hielo que lo tenía que pasar al líquido y después del líquido pasarlo al vapor, porque Ujú, quería que estuviera con vapor, no sé qué, a 110 grados centígrados. Y decía cuál es la temperatura total con esa cantidad. Y el calor, de primero le hice la fórmula del calor y ah, después del calor latente, de la transformación ujú, de sólido a líquido y hice la LF y ujú, después la LB y total que y después de eso sumar todas las que me habían salido. ujú. Sí, sí, cabal, así. Sí, así No sé se hace. no sé si me estoy dando a Sí, entender. sí, que exactamente, sí, sí, sí entendí bien, sí entendí el punto. ¿Y qué más? Y quedé así como que, ¿qué? Por eso es que la licenciada quiere que uno le ponga tantas respuestas en una pregunta, Ujú, porque yo me quedé para una revisión de examen que hubo, ¿ah? Y el y según el problema que ella había puesto tenía 4 preguntas y a veces uno solo le había puesto 2 preguntas, entonces me puse a pensar de plano que algo así era el ejercicio que había puesto la ingeniera y porque no le pusieron todas las preguntas, algunos no sacaron como que la nota cabal. Y la verdad que sí tenía la razón de no haberlo, hasta ahorita que lo comprendo, tenía la razón de no haber puesto completamente la nota porque el paso de verdad que requiere que todos tengan, o sea, que estén todos los pasos esos que hice, pero porque fueron como 5 pasos y yo me quedé como que es importante hacer todos los pasos, porque ujú. después los tenía que sumar para tener el calor total de esa temperatura, de toda la transformación que se hizo. Sí, exacto. No, es que, mire, pues, a veces depende del criterio de los catedráticos, ¿verdad? Eh, Algunos dicen, ah, sáltense los pasos, ¿no? Pero hay otros, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que dicen, si no hacen ese procedimiento, se mal, ¿verdad? Entonces, porque ya saben que ahora con eso de la inteligencia artificial, si uno solo pone la respuesta de un paso que había que hacer solo la respuesta, va a decir, alguien va a decir, ah, usó inteligencia artificial. ¿Cómo le hizo? Saber, pero capaz lo usó, ¿verdad? Lo más común cuando alguien usa inteligencia artificial sin que un catedrático en la universidad se dé cuenta es sentarse hasta atrás. Esa es la única, ¿verdad? Ahora, si se sientan hasta adelante, pues ahí sí los agarran con las manos en la masa. Te lo digo porque, pues, en la universidad a mis compañeras les ha pasado, ¿no? A mí no, porque de plano el licenciado no me deja quieto, se pone enfrente mía para ver si, ¿qué hago? Entonces, no me da opción, ¿va? Pero sí, es importante resolverlo. Y en física sí es demasiado importante esa parte, ¿va? En la mate sí uno se puede saltar pasos, pero en la física sí es como que muy, muy importante. Si se dieron cuenta en el primer problema que hicimos, yo hice un montón de cosas. A pesar que solo eran, ¿qué? 2 preguntas, tuve que hacer un montón de cosas previas, ¿ah? ¿Verdad? Pero no podía saltarme. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no se tiene que saltar? Porque uno va entendiendo de dónde sale. Yo siempre me pongo a pensar cuando hago algo. Mi, pre- Mi primera pregunta es, ¿y de dónde salió eso? ¿Cómo se calculó eso? Entonces, tengo que entender y saber de dónde sale, ¿verdad? Porque pues hay catedráticos que le preguntan, ¿y de dónde sale eso? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y qué cosa usó? Ah, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso, más que todo, por eso creo que la ingeniera bajó puntos, por eso, ¿verdad?
pero está bien, qué bueno que sí estaba bien. Bueno, entonces con esto vamos a finalizar. Mañana pues nos vamos a óptica, ahora yo voy a estudiar esa parte porque pues, es la única que me falta de la presentación, pero pues como este semestre hago prácticas, entonces ando en unas vueltas de eso, pero ya estamos bien. ¿Verdad? Eso no es problema. Así que gracias, compañeras, por haberse conectado. Gracias por haberme tenido paciencia de mi internet y que se desconectó y ya saben, ¿no? Pero son cosas que uno no puede controlar. Así que gracias y ahí les voy a subir la grabación, ¿no? Entonces que tengan una excelente noche y nos estamos viendo mañana. Feliz noche.